Sí, ya. Ya lo empecé. Pues ya lo empecé. Walter. Bien. Vamos a continuar con la prueba confesional. Gracias. Vamos a continuar con la prueba confesional. Ya ahorita como que ya son temas más relajados, no son tan teóricos, así, tan filosóficos, ¿verdad? Ya están más aterrizados. Y entonces la primera pregunta que te hace el autor dice en la página 116, requisito de la capacidad. Entonces el tema que va a abordar el autor es la capacidad del absolvente. Nos vamos. ¿Qué? Es que creo que no sabíamos que daban esa página. Es la 116, ¿no? Ajá, Sí. ¿Sí? Bien. ¿Por qué no pregunta el autor cuál es la capacidad del articulante? Acuérdate, en la confesional, una parte le pregunta a la otra. ¿Ok? El actor le pregunta al demandado, el demandado le pregunta al actor. Esa es la confesional. Si quiere preguntarle a un tercero, ese ya es testimonial. ¿Ok? Entonces, si es parte, esa es confesional. Pues, ¿no? El autor te hace la pregunta de cuál es el valor de la confesional a cargo de un menor de edad y luego a cargo de un emancipado. Son las dos preguntas que se hace el autor. Pero no se pregunta cuál es la capacidad del articulante. Acuérdate, en la materia confesional, las preguntas se llaman posiciones. Posiciones. Porque ¿cuál es tu posición en el juicio? ¿Cuál es tu postura? ¿Afirmo o niego? ¿Cuál es tu postura? ¿Verdad? Entonces se llaman posiciones. El que hace las preguntas, articulante, el que contesta es absolvente. ¿Ok? Y entonces si la ley te dice articulante, ya sabes que se está refiriendo a la confesional. No se puede referir a ninguna otra prueba más que a la confesional, porque es el único lugar, la única prueba donde hay articulante o donde hay absolvente. Entonces el autor, la primera pregunta, insisto, hace es el menor de edad y el menor emancipado. Pero no se pregunta la capacidad del articulante. ¿Por qué? Porque es necesaria para que... Porque es necesaria. Para hacer preguntas necesitas tener capacidad. ¿Ok? Entonces, si en un juicio estuviera demandando un menor de edad, ¿cómo serían las posiciones? ¿Cómo articularía las posiciones del menor de edad? Bueno, ¿un menor de edad puede ser parte de un juicio? Sí, pero Sí, ¿verdad? A lo mejor un menor de edad se ganó la casa del TEC, la casa de la Libre dentro de poco. Vamos a proponerles eso, ¿no? Que hagan ahora un sorteo y le suban el sueldo a los maestros. ¿Sí? Entonces, hacen el sorteo de la Libre, el menor de edad, porque creen que el niño es santo y no sé qué, y que trae buena suerte, le ponen el boleto a su nombre, se gana el niño la casa de la Libre, y entra alguien y se roba algo, ¿verdad? Y entonces pues tiene que formular una denuncia de robo, o en su caso pues se mete a alguien pensando que él también se ganó la casa del TEC y de la Libre, y entonces él tiene que intentar la acción, ¿cuál? La reivindicatoria. ¿Te acuerdas que la acción de los tontos, verdad? ¿Dónde? Valorían sus representantes. Ajá, entonces ¿quién va a articular las posiciones? El representante. El representante, él no las puede articular, ¿verdad? Por más fregón que sea el niño, él no puede articular. Ya lo de la UNAM, ¿no? Así es. El niño querido. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? porque es la acción de los tontos. ¿Por qué? Porque debes comenzar con el interdicto, porque es la acción en donde menos arriesgas. ¿Te acuerdas? Ok. Vimos acción reivindicatoria, acción plenaria de posición y el interdicto. En uno se discute la propiedad, en otro se discute quién tiene mejor derecho a poseer, y en el último se discute... El interdicto. ¿Qué se discute? Sí, ¿quién tiene la posesión? No. ¿Quién fue el último? ¿Quién fue el último poseedor? Claro. ¿Verdad? Y entonces en esa arriesgas menos, ¿por qué? Porque nomás se va a discutir quién fue el último poseedor. Ya. Y de acuerdo, la acción reivindicatoria es la acción de los tontos, porque estás arriesgando todo, estás arriesgando la propiedad. Si traes un mal abogado y se equivocó y la regó, pues ya chupó faros. ¿Por qué? Porque perdió la propiedad. ¿Por qué decían eso, chupó faros? ¿Te acuerdas? Faros son unos cigarros. Sí, ¿verdad? Y entonces unos cigarros los más baratos y más corrientes que hay, ¿verdad? Ni filtro, unos delicados, ni filtro tenían. Entonces cuando se iban a fusilar, tu último deseo, pues echar un cigarrito, pues le dan un faro, pues el chupó faro. De ahí viene la explicación.
Bueno, entonces, te dice ahí el autor, ¿verdad? Primero que todo, la confesión debe ser hecha por alguien que tenga plena capacidad civil, ¿ok? Dice, consecuencia de lo anterior es que las incapacidades que afectan a una persona necesariamente afectan la validez de la confesión. Y entonces viene más adelante diciendo el autor, cualquier limitación que exista en la capacidad de una persona va a afectar inmediatamente en la validez de la prueba. Si la persona no tiene plena capacidad, ya sea alguien que tenga Alzheimer, alguien que, pues, no sé, se le va la onda como alguno de ustedes, entonces pudiera ser, ¿verdad?, que eso finalmente va a afectar la validez de la prueba, porque la confesión, como es una de las pruebas más importantes, donde reconoces algo que finalmente te va a afectar, ¿ok? Entonces quien esté en este caso absolviendo tiene que tener plena capacidad, pues, ¿no? Y entonces más adelante ya entra el tema de los emancipados. Bueno, entonces un menor de edad puede absorber posiciones, ya vimos, articular no puede, absorber posiciones. Sí, a partir de su representante. Vamos a imaginar que se inicie un juicio de investigación de paternidad, pues de un chavillo cachondo que ya tiene niño, pues para acá, pues ya tiene un huerquillo, y entonces le están demandando el reconocimiento de la paternidad. ¿Verdad? Pues puede pasar, claro que puede pasar, ¿verdad? Entonces el chavillo, no, bueno, yo no fui, que quién sabe qué empiezan, ¿no? Fue el otro. Y bueno, pues lo demandan. Y entonces, ¿puede él absorber posiciones? Sí, en ese caso sí. Híjole. Pues dice, opina que es válida la confesión del menor que reconoce a un hijo natural. Pero dice el artículo 362. Pero ese emancipado, ¿sí o no? Ese que tuvo un hijo fuera de matrimonio antes del matrimonio, ¿verdad? No es emancipado. O sea, es necesario que haya matrimonio para que pueda emanciparse. O sea, ese no es emancipado, ese es un menor de edad común y corriente. ¿Ok? Y entonces, ¿puede él confesar? Pues sí. En materia penal nos tocó una vez, a mí estuve a cargo de una oficina donde se implementaron los juicios orales en materia penal. Y entonces se discutía eso, para pedir el procedimiento abreviado, tienes que reconocer tu culpabilidad. ¿Ok? Y entonces reconoces tu culpabilidad y se inicia un procedimiento muy rápido, se dicta sentencia de inmediato, pues, ya que reconociste tu culpabilidad. Entonces se acuerda, pues, que la pena va a ser menor y que quién sabe qué. Y el problema era si un menor de edad podía ser beneficiario de ese procedimiento, del procedimiento abreviado. ¿Y cuál es el problema que existiría? Que todos dirían que sí. Decían ahí, ¿sabes qué? Estamos llenos de asuntos donde dan los chavillos y se roban unas pilas en el Super 7. Y se roban, pues son, ya sabes, traen la maldad. Y entonces se roban algo, es un reto para ellos y es un trofeo. A ver, sacas unas pilas de ahí robadas, ¿no? Del Super 7. Entonces, oye, pues estamos llenos de puros asuntos chiquititos que pudieran resolverse fácilmente si ellos, si el menor de edad, aceptara el procedimiento abreviado. ¿Cuál sería el problema si un menor acepta el procedimiento abreviado? Que después pueden decir que no tiene capacidad para Sí, o sea, partes del supuesto, y es un tema bien difícil ahí en materia penal, procesal penal, ¿verdad? Que el menor esté reconociendo su culpabilidad, es menor de edad. ¿Verdad? Sí, yo maté, yo hice, es menor de edad. Es que ella confesó, pues es menor de edad, ¿verdad? Y entonces en ese caso pasaba precisamente eso. La duda era si se podía implementar esa figura del procedimiento abreviado que existe para mayores, si se podía implementar en la justicia para los adolescentes. Oye, entonces vas a permitir al menor que reconozca que se robó las pilas con el ánimo de que sea un procedimiento más sencillo y se le dicte una sentencia que finalmente le va a beneficiar. Sí, no es que está reconociendo su culpabilidad. ¿Puede el menor reconocer su culpabilidad sin estar asistido de un tutor o de quien ejerce la patria potestad? Y ahí estábamos ahí con ese tema. Bien, te dice aquí, respecto a los menores de edad emancipados, la ley exige que tengan un tutor judicial. Fíjate, ¿quién es el tutor judicial? Uno que dice no. Específicamente para el juicio. Puede tener el tutor común y corriente que tiene, pero este tutor judicial es un tutor específicamente para el juicio tal. El juicio penal, el juicio civil, el juicio lo que sea, ¿ok? La función de ese juez es únicamente en ese caso en particular. Si trajera varios juicios, pudiera traer varios tutores, ¿ok? Entonces el tutor judicial es ese
para los negocios judiciales. Entonces, Siempre les dan un tutor judicial. ¿Mande? Cuando están en juicio menor de edad siempre tienen un tutor judicial, no puede ser el mismo tutor que el aquí. no, va a ser otro, va a ser uno distinto. ¿Por qué? Puede ser que sea el mismo, pero en principio va a ser un tutor que nombre el juez para él. Puede ser que sea el mismo que ya trae. O sea, sí puede ser el mismo, pero en principio, o sea, tiene que ser un tutor específico para este juicio. Insisto, puede coincidir con el otro, pero en principio tiene que ser un tutor nombrado específicamente para este caso. ¿Sí me explico? ¿Ok? Bien, entonces te dice ahí, respecto a los menores de edad emancipados, la ley exige que tengan un tutor judicial para los negocios judiciales y autorización judicial para la enajenación, gravamen o hipoteca de bienes raíces. ¿Te acuerdas que ellos requieren autorización judicial? ¿Ok? Los emancipados. Quiere decir que el juez va a autorizar, en este caso, la enajenación, gravamen o hipoteca de los bienes raíces. ¿Cuáles son los dos casos, Teresa, en que se autoriza a un emancipado que pueda enajenar, gravar sus bienes? ¿Te acuerdas? Ahí no viene. Pues No, no, necesidad, ¿no? tenemos necesidad. Y Para Educación. beneficio. y le beneficia. Ok, entonces en este caso requiere autorización judicial. Si no tiene la autorización judicial, no se puede vender. Y entonces, si lo vende sin la autorización judicial, si el tutor vende un bien del menor, un bien raíz, sin la autorización judicial, es nulo absoluto, nulo relativo, inexistente. Nulo relativo, porque es falta de capacidad. ¿No? Es inexistente. Porque es inexistente. Ah, pero no falta de objeto. Ok, y entonces te das cuenta, ahí, vamos, es casi una solemnidad. Si no tiene la autorización judicial, no va a tener ningún efecto jurídico. Entonces estaríamos entre inexistencia y nulidad absoluta. Ok, creo yo que es más inexistencia que nulidad absoluta. Ajá, porque la voluntad no está perfeccionada. Bien, te dice más adelante. Consecuencia de estas disposiciones, en general todas las que limitan las facultades del menor emancipado, es que no pueden absorber posiciones en asuntos que afecten derechos de los que no puedan válidamente disponer. ¿Qué dijo? Otra vez. No pueden absorber posiciones en asuntos que afecten derechos de los que no puedan válidamente disponer. O sea, si hay algún asunto en el que sí puedan disponer, sí pueden absorber, Sí. sí, ¿verdad? A contrario de eso, así es. Ajá. Entonces, en este tipo de asuntos, por ejemplo, que tuvieran que ver con la enajenación de bienes raíces, como lo tienen que hacer con la autorización judicial, no valdría su absolución de posiciones, ¿verdad? Pero en otro tipo de asuntos, por ejemplo, veíamos los que adquirió por medio de su trabajo y demás, ahí sí lo pudiera hacer. Tan es así que sin el juez puede él enajenar, puede Y en disponer. los de extrema necesidad sí también. Requiere autorización judicial, ajá, requiere tutor, o sea, no puede absorber posiciones, porque no puede disponer él. Ah, Ok. ya, ok. ¿Verdad? Si en el asunto no puede disponer él, o sea, ni siquiera simplemente puede disponer, entonces tampoco puede absorber posiciones, Sí, porque que no no pudiera pueda siquiera disponer. declarar, porque ni siquiera puede disponer de sus bienes. Pero si del bien sí puede él disponer, entonces sí puede absorber posiciones, porque él lo pudo haber vendido, pero se está discutiendo, pues que si el precio de la cosa, que si la entregó a tiempo, que no, pero de algo que él puede disponer, que la ley le dispone, que la ley lo faculta para disponer. Pero si ni siquiera le dan la oportunidad legalmente, ¿okay?, de disponer del bien, como en el caso de los bienes raíces, entonces no va a poder absorber posiciones porque no tiene esa capacidad, ¿okay? Como si esa capacidad de goce no la tiene. O sea, disponer él personalmente él. Porque pues Personalmente. el tutor o así ya Así es. nombre de él. Ey, pero ahí como él va a declarar él por sí mismo, no por medio de un tutor, por eso es que le limitan eso. O sea, el tutor absorbería posiciones. El tutor absorbería posesiones, ajá, como representante del menor, ¿ok? Y entonces ahí empiezan los cuentos chinos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tutor tiene que saber todo lo que sabe el menor. Imagínate el caso que estábamos hablando hace rato, del reconocimiento de paternidad. ¿Qué onda? ¿Y te llevaste a la chamaca quién sabe dónde? El tutor tiene que saber. Pues sí la llevé, pero pues no pasó nada. Es que fíjate, tiene que saber los hechos del menor, porque el representante, quien vaya a absorber posiciones, no puede alegar que no conoce los hechos. Y es todo ahí en el momento, o sea, el tutor no le puede estar preguntando. Pues no, ¿verdad? Las audiencias, si tú alguna vez vas a un tribunal aquí en Nuevo León,
Es un cuartito así. ¿No? Así. Así es el cuartito. Aquí se lleva a cabo la audiencia. No piensas que es una película y otra vez y que llega el engabanado y que llega todo no, hombre, es un cuartito así. O sea, si quieres llegar al engabanado tiene que salirse alguien. Güey, te sales, güey, porque nunca vemos. Es un cuartitito, así es. Y está el secretario del juez, sí. Ahí está todo, toda la perrada, ahí todo el mundo. Así es la Sin música. ventana. El abogado, el otro. Todos están ahí. ¿Verdad? Pero Es pueden abrir la es absurdo que estén gastando dinero, puras tonterías y no en una sala. ¿Verdad? O sea, si tú le preguntas, oye, las sillas del tribunal cuestan, cuando menos hace 3 o 4 años, costaron 90,000 pesos cada silla. 90,000 pesos cada silla. ¿Verdad? O sea, es pura tontería, ya sabes, el gasto a lo tonto, ¿no? O sea, gastas en sillas, pero no puedes gastar en un piso más para que haya salas grandes. Puro lavado. Pues sí, ¿verdad? Bien absurdo. Pero en fin, te dice, en otros actos que pueden originar un juicio es necesaria la asistencia de un tutor judicial para que la confesión sea válida, ¿verdad? Entonces dice ahí, en otros casos sí puede absorber posiciones, pero requiere de la asistencia del tutor judicial. Que es válida la confesión del menor que reconoce un hijo natural, ¿ok? Sin embargo, como el artículo tal exige que para que ese reconocimiento sea válido, la autorización del que ejerce la patria potestad o tutela o autorización judicial, nuestra solución es contraria cuando se trata de un menor no emancipado. Y respecto de la asistencia del tutor judicial sí puede convalidar esa confesión. Entonces te dice ahí, un menor, en opinión del autor, no puede reconocer un hijo, ¿ok? Digo, si es emancipado, sí. ¿Y qué problema sería si es emancipado pero no va a reconocer un hijo de su pareja, de su esposa, o su esposo, podría ser incluso, ¿verdad? Sino de otro, ¿verdad? De un hijo que tuvo fuera del matrimonio, pero como ya es emancipado, sí lo pudiera ser. Requisito de la libertad, te dice ahí, la libertad no es precisamente yo quiero ser libre como el viento, no. La libertad quiere decir que tengas pleno conocimiento, ¿verdad?, de los hechos que te van a preguntar, sin coacción ni violencia. La libertad supone conocimiento y posibilidad de elección. Yo recuerdo que en una ocasión un amigo, sin agraviar, así dice la gente, ¿no? Un amigo sin agraviar, no, hombre, no me agravias, hombre, di lo que quieras, hombre, no somos amigos tú y yo, dime. Sí, hombre, la gente está preocupando por sin agraviar. Bueno, entonces él dice, una vez una señora, un banco traía un juicio y el banco demanda al deudor, no pagó, y entonces luego el banco le vendió el crédito, pues está el banco contra el deudor, y entonces el banco luego le cede el crédito a una señora. Antes no se podía, antes nada más los bancos podían ceder su cartera a otro banco, ¿ok? Hoy en día se permite, pero ¿Cuál era la pues ¿cuál sería? A lo mejor no sé si lo que pasa es que acuerda que hay una ley de instituciones de crédito, ¿ok? Y entonces el banco puede tener alguna regulación especial en los juicios, porque la ley de instituciones de crédito dice que el banco puede hacer o no puede hacer tales cosas. Se le da mayor creencia a lo que hace el banco, por ejemplo. Entonces nada más le puede hacer un crédito. Hoy en día le puede ser a particulares, ¿ok? Y bueno, entonces le dio a una señora el crédito y ella continuó con el juicio contra el deudor. Finalmente ganó y ya tenía su sentencia a favor, ¿no? Y entonces este amigo que era el abogado traía él era el defensor de ella, perdón, el que estaba defendiendo, y ya iban a ejecutar la sentencia. Y entonces, pues el deudor no pagó y entonces iban a rematar el bien. Entonces dice, oye, pues un día llega a mi despacho, pues un gángster para acabar con, ¿verdad? Un malito. Y le dice, oye, quiero que vayas y te desistas de esta sentencia. ¿Se puede desistir? Habíamos visto el desistimiento de la acción, el desistimiento de la demanda. Entonces le dice el maldito, le dice, quiero que vayas a... ¿Tú eres el abogado? Sí. Ve al juicio a desistir. No puedo hablar porque es cosa O sea, eso
Entonces, ¿de qué se tiene que desistir? De la separación. De los beneficios de la sentencia. ¿Ok? Bueno, entonces ve y desístete de los beneficios que te da la sentencia. Muy bien. Y él dice, yo no puedo desistirme. ¿Sería correcto o no lo que le está afirmando? El abogado Sí, al pues gángster. no puede justificar. ¿Dónde va a creer? ¿Mande? Tendría que ella hacer la parte. O sea, Tiene que ir aparte. Entonces él le dice, ¿verdad? Yo no puedo desistirme. El único que se puede desistir es la parte en sentido material. Digo, a menos que él tuviera un poder que dice que tiene la facultad expresa, la cláusula especial de desistirse. Pero no tengo esa cláusula, entonces yo no me puedo desistir. Me vale, vas a ir. Y por lo pronto, ya se fue con el malito ahí en el carro, se quedó otro ahí en el despacho encañonando a otro que estaba ahí. Mátalo, ese güey. No sé, siempre llega tarde. Bueno, entonces ahí voy al juzgado y ya le digo al secretario, oye, me vengo a desistir. ¿Usted quién es? Fulanito de tal. Usted no se puede desistir. ¿Ya oíste? No, usted no se puede desistir. No, sí puede. No se puede desistir. Bueno, ya te dije que no puede desistir. ¿Quién se puede desistir? La señora. Vamos por la señora. A una casa de la señora. Toc, toc, toc. Oiga, señora, sí. ¿Se acuerda que ganamos? Sí, qué bueno, estoy muy feliz. Bueno, viene este tipo maldito que quiere que se desista, que quiere. Oiga, ¿para qué me los trae? No, yo no se los traje. Ellos me trajeron a mí. O sea, vamos a aclarar las cosas. ¿Por qué me traes esos malditos aquí a la casa? No. No se te veo, ¿verdad? Yo no se los traje. Ellos me trajeron a mí. Y vámonos todos en el carro. Ya van al juzgado. Ay, ya. ¿Sí? Y entonces igual se quedó otro maldito ahí encañonando a la hija de la señora. Pues ahí va la señora a desistirse al juzgado. Y finalmente se desistió. ¿Verdad? ¿Y Bueno, pues ese es precisamente una... desistimiento de cuál tipo? O sea, Bueno, pues sería de los efectos de la sentencia. O sea, Pero ya pues no ahí- hay vuelta atrás. Miedo. Ya no detrás. La puede hacer valer después. ¿Verdad? Pero el día de mientras, precisamente están diciendo aquí, está hablando que es una no es propiamente una confesión porque no es una audiencia, pero finalmente ese desistimiento no tendría validez. ¿Cuánto tiempo tienes si un acto está afectado de ese vicio, de la violencia? ¿Cuánto tiempo tienes para hacerlo valer? Como 60 días, ¿no? 90. Son 6 meses. Sí, Son 6 meses. Yo recuerdo que un amigo, cuando estábamos estudiando, a él le tocó trabajar en una notaría, pues ya se los conté. Y entonces, lo mismo, estaban siguiendo desde el rancho. Por lo mismo, entonces el notario, pues llega el maldito, ¿no? Y lo encañona, ¿verdad? Al notario. Pues es súper común. ¿Vale? Sí, yo también. Cuando se vino ese tema de la violencia, así fue súper común. ¿Ok? Fue Y ya muy común que... Mínimo podían cobrar. Y entonces, ¿mandé? Mínimo cobrar. ¿Tú qué crees? ¿Para qué quieres ser Famoso, sí, o sea, saliste vivo ya. Decimos que sí, y ya, seguimos al siguiente. Sí. Sí, con otro tema más interesante, ¿no? Si no, vamos a enfrascar con algo, ¿no? Entonces, pues pasa eso, ¿no? Entonces era muy común toda la gente, cuando sabía que te podían hacer eso, era muy común los médicos. Yo me acuerdo, los médicos los empezaban a agarrar. Los malditos pensaban que los médicos tienen mucho dinero, que sí lo tienen. Los que más honorarios cobran de todos los profesionistas, ¿quiénes son? Los doctores. Los médicos. ¿Y luego? Nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la preparación que se Ese es el necesita. monopolio de la justicia. Porque con uno estás jugando con la salud y en otro con la libertad. O sea, bueno, con la libertad. Nunca estás jugando. Graba eso. Bueno, pues al Por lo que final, protegemos, por lo que es que buenísimo. Por lo que protegemos, no por lo que jugamos. Por lo que protegemos. Uno protege la vida, la salud, y el otro protege pues tus bienes, tu honor y patrimonio y todo lo que entonces por eso es que son los que cobran más. ¿Quién sé qué le está diciendo? Ya podemos seguir conociendo. ¡No! Ya se Del olvidó, notario, ya se del olvidó por notario y el interrumpir. maldito que tiene 6 meses para Entonces, la nulidad. venga, chicos, ya te las conté, les voy a contar otra. Ya se me olvidó la otra. No. La cosa es que el notario ya decía, ¿verdad? ¿Qué hago? Si finalmente yo no vi quién firmó la escritura. No vi quién, ni al comprador ni al vendedor. Entonces lo mismo, el notario tiene 6 meses para hacer valer la nulidad. Pero ¿Qué obviamente hago? no. ¿Mande? No va a ir. Pero es diferente la del Más notario seguros. a El doctor. la del juicio, ¿no? O sea, el notario tiene más de poder. Sí, va a perder la patente. ¿Verdad? Si se demuestra que efectivamente que fulanito ya había fallecido o lo que sea, va a perder la patente por haber mentido y él está diciendo que sí vio
que estaba frente a él, a fulanito de tal. ¿Qué va a alegar él? ¿Qué alegaría el notario? Llega el notario con ustedes, defiéndame, abogado. Pues, ¿Qué le va a hacer? pero como en el caso Pues de que él pensó que había dos testigos Vamos. que le enseñó y pues él pensó que sí. Entonces él va a decir eso, el notario cómo se la va a zafar. Eso, que le enseñó, o sea, que dos testigos le dijeron que sí era, que le enseñó la identificación que sí era, porque él no tenía manera ¿Sabes que se de identificó conmigo y era identificación falsa? ¿Qué pasa a diario eso? ¿Sabes que el que vino? Sí, Como la- estuvo ante mí y pues sí, ahí está. Ya van a pedir la fotografía y todo, ¿verdad? Pero por pronto se inventa cualquiera, con esta se identificó. Y ya todo muerto, ¿verdad? Así se la va a tratar de zafar el notario. ¿Verdad? Bien, te dice más adelante. Pero no, el caso El doctor, ¿no? de la sentencia, ya nunca. No, pues ya, esa ya así quedó. La Ya señora ya no quiso hacer nada en contra del maldito. Y era mucha lana, ¿verdad? Y era una En contra de un amigo del malito. ¿Eh? En contra de- Contrataron a un amigo hermanito, pero pues, el que juega con el diablo, ya sabes, te quemas, ¿sabes? No, pero el banco es mala onda, seguro el banco. No, pero el banco vendió su crédito y el banco ya no sabe nada. Sí, pero ¿por qué lo vendió también? O sea, Ah, no, el banco se dedica, porque si el banco el crédito, vamos a decir, con 15 millones de pesos, y alguien le ofrece 10, el banco dice, claro que lo agarra. ¿Por qué? Porque no dice, a lo mejor no lo llevo a cobrar. O sea, el banco ya tiene investigado más o menos al deudor y ya sabe qué posibilidades de éxito hay. Y entonces en ocasiones, por ejemplo, un crédito de 1 millón se lo pasan a alguien por decir en 700 y no lo pudo cobrar, se lo pasa a otro en 200. Pues ya iban pasándoselo, ¿no? En 50, lo que sea. Entonces llega y te pide, págame 1 millón. No, hombre, compadre, yo sabía que tú lo compraste a 50 o algo. Sí. Si quieres, te voy a decir, vale, no está bien, porque todo yo gané. Si me pagas 100, yo gané 50. ¿Ok? Entonces ya más o menos ya sabes cuántos han pasado entre este y este. Y ahí te das cuenta, ¿sabes qué? Estos ya tienen este crédito, lo tienen ya bien perdido, o sea, declarado como perdido. ¿Ok? Bien. Te dice más adelante formalidades. Para evitar injusticias, dice primero que todo el ofrecimiento de la prueba. La prueba de confesión puede ofrecerse presentando o no el pliego de posiciones y solo a partir del día en que se abre el periodo de ofrecimiento hasta antes de la audiencia, siempre que se ofrezca con debida oportunidad. El pliego de posiciones no era algo necesario. Sí es necesario, pero aquí te está diciendo que no. En Nuevo León sí es necesario. ¿Ok? Entonces, tú ofreces, otra vez, ofreces la prueba confesional y ya dijimos, va a ser a cargo de la parte demandada. ¿Qué más? ¿Qué pongo? ¿Qué van a notar? Domicilio. Que deberá absorber. Domicilio hacia donde vive. Que deberá absorber. personalmente. Ajá. Que deberá absorber personalmente. El autor dijo ahí que es necesario justificar por qué quieres que sea personal. En Nuevo León no te piden eso. ¿Ok? En Nuevo León no te piden. Simplemente si tú pides que la parte contraria comparezca personalmente, así va a ser. No necesitas justificar por qué quieres que sea personalmente. ¿Ok? Entonces aquí con que lo pidas, ¿verdad? A cargo de fulanito, que quien deberá resolver personalmente la audiencia. Se acabó. Pero no necesitas justificarlo, ¿no? Entonces tú ofreces la prueba y vas a agregar un pliego de preguntas que son posiciones. ¿Ok? La va a firmar, en este caso está firmando el que está autorizado. Entonces, fíjate, ¿quién puede ofrecer esta prueba? ¿Quién puede ofrecer? ¿Quién la puede ofrecer? Acuérdate que el ofrecimiento se hace ¿en dónde? En la contestación. En la demanda o en la contestación, ¿verdad? El actor también va a ofrecer pruebas y el demandado también va a ofrecer pruebas. Entonces, ese es un sistema. Hay un sistema que te dice que demanda, contestación, hay una audiencia de depuración, a ver si alguna excepción funciona o no. Ah, bueno, no funciona ninguna excepción, continuamos. Y entonces puedes dar tantos días para ofrecer pruebas.
Son distintos sistemas, ¿ok? Entonces, en algunos sistemas te dicen que la demanda, contestación, réplica o dúplica ofrezca las pruebas, y en otros sistemas te dicen no, las pruebas se ofrecen en un momento posterior. Son sistemas distintos. La cosa es que finalmente es lo mismo. Ofrece la prueba confesional, siempre es a cargo de la demandada, siempre, ¿ok? De la parte contraria, siempre. Si son dos, pues en contra de los dos, ¿verdad? Tú sabrás en contra de quién. A lo mejor tú dices, no es necesaria la confesional. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque con las pruebas que hay es suficiente para demostrar que él no tiene la razón. En fin, tú sabrás. ¿Y cómo la confesional, perdón, es a cargo de quién? ¿Vale? A cargo de quién. Siempre va a ser a cargo de la contraparte. Yo voy a preguntarle a la contraparte y él me va a preguntar a mí. Siempre. ¿Ok? A diferencia de la testimonial, donde a quien le vas a interrogar es alguien que no es parte. ¿Okay? En este es la contraparte. Le va a preguntar, el actor le va a preguntar al demandado, el demandado le va a preguntar al actor. ¿Ok? Si estima necesario, si estima que no es necesaria la prueba confesional, no lo ofrece. ¿Ok? Bien. Y entonces, además va a agregar un pliego de posiciones. Va, que no preguntas. Y ahorita vamos a ver cómo se formulan. Es común que cuando tú ofreces la prueba confesional, como la ley te exige que exhibas las posiciones, ¿ok? Las posiciones se exhiben en un sobre cerrado y lo metes en un sobre, metes las preguntas en tu demanda o en tu contestación, ofreciste la prueba confesional, metes las preguntas. Que si usted celebró el contrato tal, que si fue por el monto de tal, que si el monto del precio era que usted se abstuvo de pagar, en fin, todas las preguntas. Entonces, como es, se ofrece en un sobre cerrado, a ver si lo logro voltear. ¿Cómo se voltea? No, pero se puede voltear. Bueno, me volteen la cabeza ustedes. No me da coco cómo se voltea esto. Es en ver Ah, cierto. y luego poner en la otra vista. Ajá, claro. Y hace la derecha. Ahí estamos. Bueno, entonces por ejemplo, ahí, este es un sobre, ahí más o menos se alcanza a ver que era un sobre. Y entonces en el sobre, se alcanza a ver, en chillas. Entonces en el sobre le vas a poner esa leyenda, una leyenda semejante, por ejemplo, y metes en el sobre las preguntas. ¿Ok? El sobre lo cierras. Y entonces ofreciste la prueba y con las preguntas van dentro de un sobre. ¿Para qué? Para que nadie vea las preguntas, porque no, pues ya saben las preguntas que le van a hacer en la audiencia. ¿Ok? La parte contraria ya sabe cuáles preguntas le van a hacer. Entonces por eso van cerradas en un sobre. ¿Y qué? ¿Se preparan? O sea, ¿cuál es el...? Porque el autor ponía así como... Se arruina la prueba, o sea, de que ya no tiene utilidad. Ajá. ¿Por qué? Porque ya viste las preguntas. No, ajá, por eso. ¿Y? O sea, pues tiene que Pues- usar una verdad, ¿no? Sí, pero ya vio las respuestas, ya vio las preguntas, ya sabe lo que le van a preguntar. O sea, es capaz de mentir, ¿verdad? Ah, Es capaz, si va a ir a los machín, ¿verdad? Ay, pues me vale, yo ya vi las preguntas y yo sé que me van a preguntar. Entonces, cuando ofreces la prueba confesional en Nuevo León, te exigen que exhibas las posiciones y entonces tú, por tu beneficio, las metes en un sobre. ¿Ok? Y entonces el sobre va a estar cerrado hasta el día de la audiencia. Nadie lo debe abrir. El juez, el día de la audiencia, va a dar fe de que ve el sobre y que no lo abrieron. ¿Ok? Abre el sobre el juez. Sí, bueno, con el secretario, ¿verdad? Se va a hacer constar, ¿verdad? Que tiene a la vista el sobre, que el sobre no lo han abierto y que se procede a extraer las preguntas que hay adentro, las posiciones que hay adentro, y el juez va a empezar a calificar cada una de ellas, según las reglas que más adelante te van a decir. Ya nada más van a hacerle preguntas que están autorizadas, que están calificadas de legales. Las otras no se van a hacer en la audiencia. No se puede Y ahí- impugnar de... ¿Mande? No se puede impugnar de que, ¿por qué no? Después se puede impugnar, ¿verdad? Pero en ese momento aguanta el vara. ¿Sabes qué? El juez... No puedes decir argumentos de que para que te lo acepten. Nada más el juez está callado. Sí, es más, ni lo ves al juez. ¿Ok? Bueno, entonces ya se ofrecieron las pruebas, van dentro del sobre, ¿ok? Y por lo pronto están guardadas, supuestamente están en el secreto del juzgado, en una bóveda, que es puro cuento, ¿verdad? Es un cajón común y corriente. No hay para más, hombre, no te digo que no, muy apenas hay. Si hay pasillas de 90,000 pesos, pero no hay para una bóveda.
Y entonces, exhibes el sobre, por ejemplo, ahí te dice pliego de posiciones que deberá absolver en forma personal el ser gerente o representante legal de la persona Allen del Norte dentro del juicio ordinario mercantil que tiene promovido en su contra ante ese juzgado cuarto de jurisdicción concurrente del primer distrito judicial del estado bajo el expediente judicial número 3. A ver, encuéntrenle un error a eso. Lo hago más grande, a ver si se puede. ¿Sí alcanzan a leer o no? ¿Para qué me estoy aquí? La verdad, Dios. Ay, ay. Ahí está, ampliación. ¿Será esto? Sí. Que sea ampliación de ancho. En verde. Empiezan a leerle mientras ustedes. Lo que yo me peleo aquí con. Es que yo ese mouse no le sé. Yo tengo el normal. Esa ampliación. Mira. Fue chiripa porque no me ¿Sí alcanzan a leer ya? Sí. Acá me estoy aquí torturando. Ustedes siguen leyendo. El que puede absolver el representante legal. Aquí es aquí. ¿Cuál? Ampliación. ¿Esto? No. No. ¿Sí? Creo que sí. ¿Cómo funciona? Usted nunca ha entendido. No, pues igual. Se dice bien, dice bien. Que puede absolver el representante legal. A ver. Gerente o... Sí, ese que el representante legal puede absolver. ¿No? Porque se deberá absolver de manera personal el gerente. Lo ideal, acuérdate, siempre te he dicho, hay veces, en ese caso te estoy diciendo que puede absorber posiciones. O sea, estoy citando al gerente o al representante legal. Ajá, sí, es de orden. Entonces, esas son representaciones cuáles, legal o voluntaria. Legal. ¿Qué dijo maestro? ¿Te acuerdas? Con Hicimos legal. un cuadro. ¿Quiénes son los representantes legales de una empresa y quiénes son los representantes voluntarios? El representante legal de una persona física, ¿quién es? La ley dice, este es el representante. En el caso de la persona moral, ¿quién es el representante legal? La ley dice, estos son representantes. Gerente del Gerente, consejo o administrador. o administrador único. Ajá. ¿Ok? Bien, entonces ahí están ofreciendo la prueba a cargo del gerente o representante legal. O sea, es el mismo. ¿Qué tal? Espérate. ¿O no? Sí, finalmente uno género y otro especie. Bueno, si llega alguien a la audiencia con un poder, puede absorber posiciones. Vamos a imaginar que el juez así la admitió. Pues te dije, tienes que poner mucha atención. Tú ofreciste algo, tienes que poner mucha atención cómo lo admitió el juez. Y si el juez se le fueron las cabras y así lo admitió, se admite la prueba confesional a cargo del ser gerente o representante legal. Y llega alguien con un poder para pleitos y cobranzas. ¿Puede absorber posiciones o no? No, porque no tiene la cláusula especial, ¿no? Trae cláusula especial. No, ponle... Porque no sé qué- No, porque Pero sería si un fuera una representante persona. voluntario, no un representante Así es. legal. Entonces, en principio no puede. Los jueces, no, algunos, la gran mayoría, no hacen esa diferencia. Y dicen que un representante, que el representante legal es también un apoderado. No, menso. No es así. ¿Y eso? Pero no hacen esa diferencia y entonces, bienvenido el representante legal, ya sea gerente, consejo de administración o administrador único o un apoderado. Bienvenido. O sea, el juez normalmente no hacen esa diferencia. La mayor parte de las veces me toca. Así lo ofrecieron. O sea, sería mejor poner gerente, administrador único o alguien del consejo. Lo ideal es ponerle el ser representante o apoderado legal. Pero aquí hay que tomar en cuenta que el que está ofreciendo la prueba la está ofreciendo con mala fe. Para que el día de la audiencia no pueda llegar un apoderado, que es lo normal. Tiene que llegar el gerente. Si el juez lo admitió así. Pero porque sería normal que llegue un apoderado. Si lo que quieren es que personalmente conteste. Pero normalmente quien acude a un juicio en representación de una empresa no es ni el gerente ni el administrador ni Y el si consejo. no Es el hay- abogado, un apoderado. Y si va un Y apoderado. entonces va a empezar el relajo. Van a decir, no, ¿sabes que la prueba no es a cargo de un apoderado? ¿Sí, explico? Por eso lo está haciendo con mala fe él, o a lo mejor un Porque burro, se va a tomar pero no como sabe. admitido, ¿no? Así es, Como ¿para qué? admitido. Para que cuando llegue el apoderado le va a decir, no, tú no eres ni el gerente ni el representante legal. Ah, Tú o eres- sea, no hacerlo de
mala fe, o sea, de buena fe diría que el gerente Así o el es, administrador le de pondría a cuenta, todos, ¿no? o- Y la abuelita y el papá y el perico. Tengo lo de Sí, no, pero es que de mala fe lo está haciendo, ¿sabes qué? Lo está limitando y si el juez así lo acuerda y la contraparte no dice nada, entonces va a haber bronca. ¿Verdad? El día que llegue el apoderado a la audiencia, no, espérate, la prueba no es a cargo de un apoderado, porque esa es representación voluntaria, no es representación legal. Entonces tú no puedes hacer representación porque la prueba está admitida a cargo de el gerente o el representante legal. Y si, Y tú no eres ni uno ni otro. Y va a empezar ahí el... y si el juez lo admite, Se puede impugnar. Entonces es muy probable que te digo, a mí la mayor parte de las veces que a los jueces les he discutido, toc, 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 en la cabeza, menso, mira, representación voluntaria, ilegal. No, abogado, llégale. Yo a propósito le admito al apoderado y el apoderado sí, absuelve posición. Y ya lo impugnaré yo, oye, esta audiencia es nula porque no está permitido a cargo de un apoderado, ya pelearé yo eso. Pues. Bien, si me va bien en la audiencia, pues no lo peleo. Si el apoderado que fue dijo puras tonterías y se equivocó, oye, pues ya no lo peleo, mejor me conviene que su declaración, que ya confesó. Ok, bien, vuelvo a preguntar, ¿qué error le encuentras a esa redacción? Ah, ¿no era ese? ¿Mandé? ¿No era ese? No. El juicio, ¿no? ¿Mandé? ah, que el que absuelve es el que es. No se me Sí, ¿no? ¿Qué? Sí, no, pues de qué hablas, ¿o qué? No una pista, camino verde. Ah, bueno, ya no, vino algo verde. Sí, ¿no? Que tiene promovido en su contra. Que es como si el gerente fuera el que tiene el juicio promovido en su contra. Que no puede ser que estés No pidiendo. Es posiciones. ¿Y qué? La ¿Qué? CNBB no No puede puede absolver la absolver misma persona. ¿Cómo? No puede absolver y promover la misma persona. No, al revés, o sea, el que absorbe es el que pregunta, ¿no? El que No, suele el ser que que absorbe contesta. Ah, no, ok. Entonces, que no puede ser, o sea, es incorrecta la redacción. Dice, pliego de posiciones que deberá absolver, contestar en forma personal el gerente. La verdad, No puede ser que sea personal. Bueno, pues tienes que ser ese gerente. Si fuera una persona física, sí pudieras decir que sea personal, fulanito, si fuera física. ¿Eh? Pero el gerente, pues tiene que ser el gerente. O el representante legal, pues tiene que ser el representante legal. Eso no puede ser personal, las personas físicas. Eso de forma personal nada más aplica para personas físicas, no para personas morales. ¿Ok? Bien, te dice más adelante, bueno, entonces ofreciste la prueba, te decía, tú ofreciste la prueba donde te hayan dicho en la demanda de la protección reflexiva o en el momento posterior de pruebas, el juez va a calificar si te la admite o te la desecha. ¿Ok? Y en su caso señala fecha para la audiencia. ¿Ok? Entonces es común, o sea, la ley te pide que cuando ofrezcas la confesional acompañes el pliego de posiciones, que la vas a acompañar en un sobre. Es común, no voy a traer uno personalmente, bueno, en un sobre, de cuenta que el sobre es así, así, ¿no? Sobre, pues, la pestaña es. Entonces lo que hace la gente normalmente aquí pone su firma, o sea, cierra el sobre, pone su firma y le pone Durex, le pone cinta scotch. Para que se note si. De tal manera que si lo tratan de abrir y levantan el scotch, se viene entonces la tinta de la pluma. Y te vas a dar cuenta, ¿sabes qué? Este sobre lo abrieron. ¿Por qué? El juez. Pues, el juez se va a dar cuenta de que antes alguien abrió el sobre. Ok, entonces es la manera, es la seguridad que le dan al sobre, ¿no? Tienes que ponerle una cinta scotch. Entonces realmente, con cualquier cosa que le escribas ahí, le pones la cinta scotch y ya. Entonces el juez, el día de la audiencia, va a proceder no, pues el sobre no lo han abierto. ¿Ok? Pero ahora sí hay riesgo. Entonces es costumbre, como para ofrecer la prueba confesional, te piden que exhibas posiciones y en la audiencia puedes agregar posiciones. Entonces la costumbre es que nomás ponen una sola posición para cumplir con el requisito que exige la ley. La ley te dice que exhibas posiciones, pues está una posición. De tal manera que si la llegan a abrir el sobre entre el ofrecimiento y el día de la audiencia, pues nomás te dieron una pregunta. ¿Sí explico? No arriesgas, pues. Nomás exhibes una sola pregunta y entonces si lo llegaran a abrir, pues nomás te van a dar una pregunta. Que si usted firmó el contrato, pues sí lo firmé. pero ya Entonces no tiene caso. Pero el día de la audiencia
vas a acompañar un sobre, ahora sí, bien matón, con todas las preguntas que se te Y ocurren. entonces, ¿cuál es el punto de poner ahí solo una pregunta? Así? Que la ley exige como requisito, junto a esta prueba tienes que haber exhibido el pliego de posiciones. Pues más exhibo uno. ¿Ok? Es más por formalidades. Porque es un presupuesto procesal, ¿no? La ley te pide el pliego de posiciones para poderte admitir la prueba. No ofreciste el pliego de posiciones, no te pueden admitir la prueba. Entonces, bueno, cumples con el requisito, una sola posición, y el día de la audiencia, y ahora sí exhibes un sobre nuevo, para diciendo, ¿sabes qué? Aquí van un pliego adicional, y que es precisamente en este caso, y que voltearon. Y ya en ese momento el juez admite las preguntas. Así descalifica. Entonces, por ejemplo, aquí te dice, esto es antes de la audiencia, poco antes de la audiencia. Normalmente los abogados exhiben el pliego adicional antes de la audiencia. La audiencia es a las 10 de la mañana, pues a las 9:50 están presentando el pliego adicional. ¿Ok? Y entonces ahí, por ejemplo, dice fulanito, el Rodrigo de la Garza, de Generales Conocidas, en el auto tal, ante un juez o el debido respeto comparezco por el medio del presente escrito, comparezco de la manera más atenta, a fin de exhibir un sobre cerrado que contiene pliego de posiciones correspondiente a la prueba confesional por posiciones ofertada por nuestra representada en el escrito inicial de demanda, mismo que deberá absolver el gerente o representante legal de la persona tal, dentro de la audiencia que se encuentra programada en autos para el desahogo de dicha probanza, debiendo subsistir el apercibimiento de que en caso de no comparecer su justa causa a la referida audiencia será declarado confeso en todas y cada una de las posiciones. Entonces, está exhibiendo, diciéndolo pues te vengo acompañando un sobre con las posiciones adicionales, ¿ok? Para el día de la audiencia tal. Y entonces el juez, el día de la audiencia, va a tener dos sobres. El que originalmente le exhibieron, junto a la demanda de la contestación réplica o dúplica, y el que le exhibieron poco antes de la audiencia. Pero eso está dentro del nuevo pliego o lo entregan tal cual de esa hoja y entregan aparte el pliego. Va junto con el, o sea, aquí, te dice aquí, está el sello de recibido, ¿ok? Pero ese documento no está dentro del nuevo pliego. No, va afuera. Va afuera, entonces te dice, juez, te acompaña un sobre que contiene posiciones. Entonces fíjate aquí el sello, ¿qué es lo que dice? El sello dice que recibió el original del documento y además, ¿qué dice aquí? A mano, ¿qué dice? Sobre cerrado. Entonces está diciendo, ¿sabes qué? Recibí este documento y un sobre, y muchas veces ni siquiera dice que contiene las posiciones, porque el que está recibiendo no sabe si contiene posiciones o con carpetas autoclose o qué. No tiene idea. Es que aquí dice que contiene posiciones. Eso lo sabes tú, yo no sé. Yo lo único que puedo recibir es el papelito que me diste y un sobre cerrado. Ahí es que le ponen sobre cerrado que dice contener posiciones, pero yo no lo puedo afirmar. Yo el que estoy recibiendo, yo no puedo afirmar qué es lo que contiene, pues porque no sé. Necesitaría abrirlo. ¿Ok? Entonces ya lo tiene él por recibido y el día de la audiencia, insisto, el juez va a abrir los dos sobres. En la primera va a decir, encuentro una posición, y en esta ya va a encontrar por más posiciones. Pues ese nomás lo entregas o tienes que pedirle permiso al juez también. ¿Para qué? ¿Permiso para qué? Para entregar ese documento. No, tú lo entregas. Y te lo tienen Hay que una oficina especial donde reciben, todos los documentos los reciben. Y en ocasiones pasa, puede suceder cuenta que en un edificio está donde reciben y en otro edificio es donde va a ser la audiencia. Entonces cuando presentas esto, pues lo ideal es que le tuvieras mucha cautela, o sea, mucha anticipación y le digas, lo presentas e inmediatamente le dices, esto es para una audiencia que va a tener lugar ahorita, para que estos no se les duerma ahí y entonces ya manden de inmediato al juzgado tal. ¿Por qué? Porque la audiencia es a las 10 y tú lo estás presentando a las 9:50. ¿Qué quiere decir? Que el sobre va a venir llegando 1 hora y media después a la audiencia y el juez apenas lo va a revisar. Entonces ya ahí nomás se les van a ir 3 horas, 4 horas en lo que llega el sobre y revisan las posiciones. Por eso lo ideal es que lo presentaras pues una noche antes, o sea, ¿para qué? Para que tengan la oportunidad ellos administrativamente de enviar el sobre a donde vaya a ser la audiencia. Y se tienen como adicionales, o sea, las otras siguen vivas y no se pueden las de que ya no quiero las otras. Sí, puedes cancelar, tú puedes desistir de estas. Pero como quiera, te las pueden aprobar y ya ni las haces X, ¿no? ¿O no? O ya que te las aprobaron las iniciaciones. No, te puedes desistir. ¿Verdad? Y ahora, aún en la audiencia,
Se estuvo haciendo güey, el vato no estuvo contestando. Puedes hacer más preguntas. ¿Okay? Y normalmente, este tipo en nuestro Código de Procedimientos Civiles se permite que la audiencia la presida, que no necesariamente sea el juez, puede el secretario presidir una audiencia. ¿Ok? Y entonces normalmente lo que pasa es, si tú presentas más posiciones, te van a decir que las hagas por escrito. Y ese escrito van y se lo entregan al juez a su oficina. El juez tiene mucha chamba, ¿ok? Pues Y entonces, no está viendo lo que no está viendo. Él tiene mucha chamba y al mismo tiempo tiene 4 audiencias. Y además está firmando todas las tarugadas que le pedimos los abogados a diario, ¿no? Y además está proyectando sentencias. Y además, en fin, tiene muchas cosas que hacer el juez. Entonces, oiga las posiciones, el juez las califica. ¿Ok? ¿Cuáles sí, cuáles no? Le dice el secretario, aquí van. Y entonces ya viene el secretario a la audiencia, vuelve y ya dice, el juez calificó la 1, la 8 y la 9 adicional. Las otras las desechó. ¿Quiere hacer más preguntas? Hazlas por escrito. Las anota. Tiene que ser por escrito, ¿por qué? Para que se las pueda llevar al juez. Debieran ser de viva voz. Sí, pero el juez no está ahí. ¿Y el juez firmó algo? ¿O te ¿Vale? pueden haber dicho No, que...? pues sí, en nunca el sabes si sí, Inter el ¿verdad? secretario le va tachando, yo creo, ¿no? Pero realmente, bueno, el juez ya calificó en su oficina. ¿Ok? Esa es la mecánica. Pues, ¿no? Tú haces más preguntas, se las llevan al juez, O sea, las ¿de todo eso califican. se deja acuerdo o no? ¿Mande? De todo eso no se deja. Así nomás va a decir el secretario. Se admiten y se desechan tales. ¿Verdad? Porque, en fin, así es el sistema, pues, ¿no? Bien. Bueno, entonces te dice acá, ofrecimiento de la prueba. La prueba confesional puede ofrecerse presentando o no. Aquí en Nuevo León sí se tiene que ofrecer el pliego de posiciones. Solo a partir de que se abre el periodo de ofrecimiento. Aquí te están hablando del sistema en el que empieza el ofrecimiento de pruebas, el review. ¿Ok? Aquí empieza, es cuando puedes ofrecer la prueba. ¿Ok? Y hasta antes de la audiencia, siempre que se ofrece con la debida oportunidad. El periodo que contenga las posiciones debe cerrarse, guardarse en la caja de seguridad del juzgado y solo podrá abrirse por el juez. En la práctica, el sobre que contiene es cerrado, en forma que no pueda ser violado, precisamente para evitar la inutilidad de la prueba si la contraparte llegara a conocer el contenido de las preguntas. Cuando se trata de autoridades, ¿ok? Te dice, corporaciones oficiales y establecimientos que formen parte de la administración pública, la prueba deberá ofrecerse presentando las preguntas que quiera hacérseles la parte oferente de la prueba en forma abierta, pues la confesión se desahoga por oficios. ¿Qué es un oficio? Comunicación. Una comunicación, una carta que hay entre una autoridad y otra. Pero Entonces no te entre dice, jueces. ¿vale? No entre jueces. Entre jueces. Entonces te dice, bueno, entre autoridades. ¿Okay? Entonces te dice, si quieres ofrecer la prueba confesional a cargo de una corporación pública, alguna dependencia de gobierno, ¿okay? No va a venir el dependiente del gobierno a la audiencia. Tú le vas a mandar las preguntas, ¿ok? Las posiciones se las vas a mandar, se las manda al juez por oficio y él las va a contestar igual por oficio. O sea, ahí es abierto. Ahí todo el mundo va a ver qué preguntas le van a hacer al gobernador, al alcalde, a lo que sea. ¿Ok? Entonces va abierto. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué si es una autoridad se le va a interrogar por medio de posiciones y no, si vente acá, papá, súfrele, siéntate ahí? de asuntos que luego podrá tener. Pues sí, porque si a cada rato quieres que la autoridad venga a una autoridad, no, pues no jalan. Ay, imagínate a cada rato, viene una audiencia, viene otra audiencia, viene otra, no, pues claro. Entonces no, a la autoridad por eso se le permite que pueda ser interrogada por medio de esta mecánica. ¿Por qué? Pues porque si no, nunca van a jalar. ¿Tienes cuánto tiempo tienes para contestar? No recuerdo si les dan 8 días o algo así, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es que es abierta. Y ahí puede que no sea personal. Ahí sí tiene que constar él. O sea, él firma, pues, pero alguien puede. Así es, otra persona puede hacer la contestación, ¿verdad? Pero él tiene que firmar pues el quien está autorizado para firmar. ¿Ok? Entonces es una excepción. Entonces, por ejemplo, en la ley de amparo está prohibida la prueba confesional por posiciones. Pero la prueba confesional no está prohibida en sí. O sea, todo lo que manifieste a alguien dentro de un juicio vale.
Pero lo único que está prohibido es la prueba confesional por posiciones, que quiere decir la confesional, como dice el autor, que aquí que tienes que rendir en una audiencia. ¿Pero cómo se llama? Digo, hay dos tipos de confesionales, dijo el autor. Una que se rinde en todos, espontánea y provocada. ¿Ok? Entonces la provocada es en audiencia. Entonces en la ley de amparo está prohibida la confesional provocada. ¿Ok? ¿Sabes qué? Esa puede existir todas las confesionales por escrito, pero la provocada no. ¿Por qué? Porque no queremos llenarnos de chamba. Manifiesta todo lo que tú quieres por escrito. Finalmente, esa es una de las ventajas del sistema escrito. A muchos no les gusta, pero es una ventaja. Se lee más rápido un expediente, se trabaja más rápido a que chútate una audiencia que dura 15 cuantas horas. En cambio, el expediente lo puedes manejar fácilmente. Y te puedes sacar cosas. ¿Sí? No, y por ejemplo en Estados Unidos, ya ves cómo están con... Golpeando. ¿Cómo se llama el aparatillo ese? Biógrafo. La máquina. Tienes un nombre, se me fue el nombre. Ok, pero todas las audiencias, allá no están videograbadas, las audiencias, todas están typeadas. Y eso es lo que agregan al expediente. O sea, la audiencia finalmente, la audiencia oral, está por escrito, aún en el sistema americano. Pero también Porque es más fácil trabajar con una audiencia. De todas maneras, ¿Mandé? también está acabada. Y eso después no duraron. ¿Okay? Todo está nomás en el mimeógrafo, no es que se llama la práctica. ¿Okay? Bien, te dice más adelante, deber de citación para la audiencia, no puede llevarse a cabo la audiencia de absolución de posiciones si el absolvente no es citado mediante notificación personal. Necesariamente debe ser personal, te dice a más tardar un día antes, habría que ver cada legislación, en algunas legislaciones te dice que es 2 días antes, en fin, varía pues. Si no se cumple con esa formalidad, no surte efectos legales. Nula sería, por otra parte, la declaración de la confesión ficta, que previene como sanción el artículo tal si al citarse al absolvente no se le advierte expresamente de que será tenido por confeso si dejase de comparecer sin justa causa. ¿Qué es la confesión ficta? La confesión ficta es que es una consecuencia en la que el juez te tiene por contestando a todo que sí. Esa es la confesión ficta. A todas las preguntas que fueron calificadas de legales, el juez te tiene por contestando que sí. Entonces te dice ahí el autor, para que a alguien le puedas aplicar esta sanción de la confesión ficta, es necesario que al haberle notificado le hayas prevenido. Si no vas mañana a la audiencia, te va a pasar esto. Pero si no le advertiste eso, no le puedes aplicar esa sanción. ¿Ok? Entonces eso lo vimos por ahí en otra clase, donde se tiene que prevenir eso, pues, ¿no? O sea, la confesión ficta son las advertencias. La confesión ficta es la consecuencia, ¿verdad? La prevención, te prevengo Para que no tengas consecuencias. que si no vienes el día de la audiencia, te voy a declarar, ¿verdad? Viene la confesión ficta. ¿Okay? Esta es la consecuencia. Y esta es, te prevengo, te advierto. ¿Okay? Si no me hacen esa prevención, si no me advierten que mañana, si no vengo a la audiencia, sin causa justificada, me van a declarar confeso, si no me hicieron la observación, no me pueden aplicar esa sanción. ¿Okay? Normalmente se hace, pero en ocasiones a lo mejor no. Entonces te decía, si no existe esa prevención en la notificación que te van a hacer, ahí debe venir. De hecho, desde el momento en que el juez admitió la prueba, ahí va a decir, se admite la prueba confesional y se advierte al absolvente que debe comparecer. ¿Okay? Bueno, eso como lo copian y lo pegan en la notificación que le van a hacer al absolvente, entonces ella está viendo, mira, aquí dice que si no voy mañana, me tienen por confeso. No lo dice por la razón que sea, no vayas, ¿para qué vas? No hay ninguna consecuencia legal. ¿Ok? Entonces, cuando el juez admitió la prueba, debió haber señalado eso. Vamos a ver. No lo creo aquí. Bueno. Te dice el siguiente. Bueno, la notificación tiene que ser personal, te digo, y se tiene que advertir.
En otra cosa se los había mostrado, no traigo ahorita en uno donde se advierte, pues tienes que ir, papá, si no, te carga el payaso. Bueno. Contenido formal de las posiciones. ¿Cómo son las posiciones? Esa es la parte más difícil y es un arte. Las posiciones son un arte. Te dice ahí, posición era para Salicheto, ¿será? Citado por Lezona, la afirmación de un hecho particular producida ante el juez o árbitro por el cual se pide al adversario ser interrogado para que el proponente sea relevado de la carga de probar. En el antiguo derecho italiano las posiciones se confundieron con las interrogaciones. En nuestro derecho llamamos posiciones a las preguntas que hace una parte a la otra sobre hechos propios del declarante que sean materia de debate, formuladas en términos precisos y sin insidia, que permitan ser contestadas en sentido afirmativo o negativo. Entonces, la posición es una pregunta que a la vez es una afirmación. El que está haciendo la pregunta dice: yo digo que esto es cierto, ¿tú qué dices? ¿Sí o no? Entonces, el que está preguntando, él está afirmando, él está confesando. Yo digo que esto es cierto, ¿tú qué dices? Entonces yo, al estar haciendo la pregunta, estoy confesando. ¿Sí me explico? Yo, al estar preguntando, yo estoy diciendo, esto es cierto, ¿tú qué dices? ¿Sí o no? Y el otro tiene que confesar si es cierto o no es cierto y puede hacer aclaraciones. Los hechos deben ser propios de las partes. Entonces, dígase, todas las posiciones siempre empiezan con la frase, diga si es cierto como lo es. Diga si es cierto. No, o sea, ni siquiera son preguntas, son afirmaciones. Son afirmaciones. Diga si es cierto. 1. Que en fecha 15 de noviembre de 1928, lo que sea, usted firmó el contrato de compraventa puedo decir base de la acción. O sea, no podría decir firmamos, porque tiene que ser, solo él puede hablar por ellos. Sí, base de la acción. Entonces te ponen, solicito se le ponga a la vista el contrato tal. Si son válidas esas preguntas. ¿Mandé? Si son válidas esas preguntas, diga si es cierto. Ajá. Yo digo que esto es cierto. ¿Tú qué dices? Yo digo que en esta fecha se firmó un contrato. ¿Tú qué dices? No es cierto, yo no lo firmé. Entonces este va a contestar. No es cierto. No se firmó en esa fecha. Siguiente pregunta. Diga si es cierto que en el referido contrato o en el contrato a que se refiere la posición anterior, a que refiere la pregunta anterior, se fijó como precio de la compraventa tal. Pero pues si hay algo que no es la pasada. Ajá, entonces vale, puedes decir, no aplica. Y ahí digo que no. Si en esto he dicho, sí es cierto, bueno, pues a lo mejor puede ser que sí o que no era el precio. Entonces, aquí la mecánica es esa. Yo digo que esto es cierto, ¿tú qué dices? ¿Es cierto o no? Y ya sabe el otro si es cierto o no. ¿Ok? Por eso dice que deben ser hechos propios. Y entonces hay varias reglas. Una de las reglas es que solamente puede haber un solo hecho en la posición. No pueden haber varios hechos. Yo no te puedo preguntar que diga si es cierto que la noche del 15 de noviembre de tal año usted comió y cenó en el restaurante tal. ¿Por qué no puedo preguntar los hechos? Porque puede ser que no sea Porque puede que sí comí, pero no cené. Porque puede ser que sí comí y no cené, ¿verdad? Entonces, como la respuesta tiene que ser sí o no,
Puede ser que sí comí, pero no cené. Entonces, por eso solamente puede ir un solo hecho. Entonces, ¿cómo le preguntaría? Dos. Que si en fecha tal usted comió en tal restaurante. Que si en fecha tal usted bebió. Que si en fecha tal usted se rascó la cabeza. Entonces, en cada uno tienes que irlo separando los hechos. ¿Ok? Pero entonces por ahí viene precisamente ahorita lo que mencionaron, uno compuesto. Por ejemplo, en este, que si en fecha tal usted firmó el contrato base de la acción, ahí solamente hay un solo verbo. ¿Verdad? Vamos a ver si viene alguno aquí. La confesión de parte también era la de sí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no, la confesión de parte sí es abierta. ¿Cuál era la que era sí o no? Esta. Esta. Ajá. Entonces, en esta yo tengo que tener la habilidad, uno, de que estoy afirmando. Tú no puedes afirmar algo que es falso. Este güey, me lo voy a llevar para acá, para que me diga. El carro que se bajó usted era rojo. Y el carro, ya me lo llevé bien. Tú te mataste solo, güey. Porque tú estás diciendo que esto es cierto. El que está ofreciendo la prueba te dice, no, esto es cierto. ¿Tú qué dices? Te estás matando solo. ¿Ok? Tú no puedes, o sea, tú ten cuidado con lo que estás afirmando. Yo estoy diciendo que esto es cierto. Te estás matando solo, papá. Entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que estás afirmando. No, hombre, directito cayó en el hoyo. Tú también, menso. Pero esa pregunta te convendría entonces hacerla en las que son abiertas. ¿Mande? Así Porque es. hay bastante. Así es. Ajá. De hecho, pues antes no existían las preguntas abiertas. Todas eran así y eran muy complicadas. Entonces, una regla es que solamente pueden llevar un hecho. Otra regla es que no deben ser insidiosas, no deben tender a darte la respuesta. Hay que preguntar por qué son válidas en tus posiciones. O sea, porque ¿Cuál? estás tendiendo a decirle que diga si es cierto, o sea, no sé. Ajá. O sea, no, Aquí de alguna manera u otra es insidiosa, pero pasa. Pero en este caso, O sea, hay dos cosas que no les importan. O sea, Sí, ajá, pero realmente pues con una cosa sobre que ya sé. Porque en sí es esa pasa, o sea, no te va a decir que es insidiosa. Si bien es cierto que o sea, sí es cierto, sugiere que tú firmaste tu contrato. O sea, te está sugiriendo la respuesta, ¿verdad? Pero pasa, ¿no? Civilmente te lo van a pasar. Porque si no, muchas ¿cómo preguntarías eso? Ujú. O sea, contra el micrófono. Es que yo sé el punto que me vas a preguntar. pero en este, Estoy pensando, ¿verdad? Porque lo ideal es precisamente eso, ¿verdad? Ir fraccionando más, lo más que se pueda las preguntas para que no se vaya sugiriendo. Entonces, pero porque porque a cuentas, no, que el día tal usted estuvo en la oficina de fulanito, ya es insidioso. Que el día tal usted vivió, ya es insidioso. Así no, todas serían insidiosas, pues, ¿no? Bien, otra característica es que no deben ser confusas las preguntas. Entonces, prácticamente la palabra no está prohibida. Está prohibida la palabra no. Porque no tienes que voltear. Sí. ¿Por qué? Porque adelanta el clásico que te preguntaban cuando eras niño, te preguntan, ¿no quieres un dulce? Sí. No, ¿verdad? Si tú dices que sí, ¿quiere decir que sí lo quieres o quiere decir que no lo quieres? Entonces la pregunta no es inmediatamente confunde a la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo le pregunto? Si alguien no pagó el mes de febrero de renta o no dio alimentos ese mes, ¿cómo le preguntarías? No le puedo preguntar, diga si es cierto que usted no dio alimentos en febrero del año tal. No le puedo preguntar de esa manera. Por lo ¿Usted mismo, dio porque alimentos pues sí o no? si yo le pregunto que usted dio alimentos en el mes de febrero, ¿qué pasará? Lo estás afirmando. Lo estoy afirmando, me estoy matando solo. ¿Sí me explico? Yo estoy afirmando que dio alimentos en febrero. Pues que usted faltó. ¿Sí me explico? por el Espera, pago. espera, ¿sí me explico? Entendamos la mecánica, ¿sí? Entonces, ¿qué va a poner si de alimentos? Bueno, pero entendiste. Que no puedo preguntar que usted dio, o sea, que no dio alimentos en febrero. Yo no puedo preguntar, ¿dio alimentos en febrero? ¿Por qué no puedo preguntar así? Diga si es cierto que lo ves que usted dio alimentos en febrero. ¿Por qué no puedo preguntar de esa manera? ¿Vale? Porque te arriesgas a creer que sí. Estás diciendo que sí lo dio. Estás diciendo que sí lo dio, porque yo estoy diciendo, esto es cierto. Yo estoy diciendo que tú no diste alimentos en febrero. Entonces sería que su familia O que tú recibió diste, que alimentos. tú diste alimentos en febrero. Pero- ¿Sí me explico? sí. Entonces yo solo me estoy matando, porque lo que estoy preguntando, acuérdate, yo lo estoy afirmando. Y te la ¿Tú qué desechan. dices? Pero si tú Entonces, no te ¿mande? preguntas, Y te la pueden desechar. No te lo van a desechar, porque solo te estás matando. El que está preguntando está diciendo que dio alimentos en febrero. Ah, pues ya se mató solo. Si estaba reclamando que no le pagaron en febrero la renta, pues en esa posición está afirmando que sí le pagaron.
¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo voy a preguntar? Ahora Le seguimos. faltó con el. Diga si es cierto que faltó con el pago del autor. Faltó con el pago, que usted se abstuvo de pagar, que usted incumplió con el pago. Entonces ya no metiste la palabra no. ¿Ok? Metes la palabra incumplir, adeudar, cosas así, pues, ¿no? Entonces ya metiste la forma negativa del verbo. ¿Ok? Pero si metes la palabra no, lo más probable es que te la van a desechar porque confundes al absolvente. No sabes cómo te va a contestar. Y en cuanto a lo de las aclaraciones, es de que mejor ya no digas más o a veces sí conviene que aclaren. Normalmente yo a mis clientes les recomiendo al contrario, que aclaren, ¿verdad? Te voy a decir por qué. Las preguntas las hizo un abogado y vienen hechas con toda la mala intención, ¿verdad? Y las va a contestar alguien que a lo mejor no es abogado. Y entonces él no va, a lo mejor la persona no entiende la trascendencia de la pregunta. Por ejemplo, en ocasiones le preguntaban a uno, que diga si es cierto que si en su página 4 de la demanda, cuando usted habla de lesión, quiere decir tal cosa. Que cuando usted habla de intereses, se refiere a estos. Entonces son preguntas de derecho realmente. ¿Ok? Entonces lo van a matar al pobre menso que está ahí contestando. ¿Por qué? Porque ni él hizo la demanda ni la contestación, la hizo un abogado. Entonces, si le están preguntando cosas de la demanda, no, hombre, papá, pues lo van a torcer. Entonces yo lo que muchas veces le recomiendo al cliente, él tiene que contestar sí o no y luego ya le agrega todo el rollo que quiere. ¿Ok? Bien, entonces por ejemplo yo lo que le recomiendo, nunca recomiendas que mienta al cliente, nunca le recomiendas que mienta, ni siquiera porque lo vas a meter en una bronca penal. Y luego como que no saliste muy bien en materia penal, aquí sí, como que en esa no eres el mero mero, ¿no? Entonces no lo metas en un problema penal, sale peor. Entonces mejor búscale un truco. Entonces, por ejemplo, el truco común que hacen los abogados es a todo le dicen al cliente, a todo di que no y di que lo único cierto Es lo que te beneficia. es lo que contesté en mi demanda. No es cierto, la única verdad, lo único cierto es lo que dice mi demanda. No es cierto, la única verdad es lo que dice la contestación de la demanda. Y ya se la libran así de esa manera. Pero si son ¿Okay? hechos. Y entonces, sí, ya sé. Y entonces muchas veces el juez debe prevenirles y decir, no te hagas loco, estás evadiendo la respuesta. Dime si sí o si no. Pero en los casos ¿Está de bien, derecho. verdad? No te hagas loco, tú sabes, dime sí o no. ¿Verdad? En los casos de derecho, pues no va a hacer eso porque se ve que la persona. En los casos de derecho, los jueces de derecho, el juez debiera desechar la pregunta. Ok, sabes que es esta pregunta técnica y esa no la debo, o sea, el juez la debe desechar. Ok, porque muchas veces pasa eso, empiezan a preguntar cosas de derecho, ¿verdad? Que si en lugar de pago es, pero relájate. Pero No lo vas a ver el absolvente, y tú sabes, el juez sabe bien, es una pregunta insidiosa porque no la vas a ver. Ok. Pero ¿cómo le va a decir que no sea loco si el juez ni está escuchando? Bueno, el secretario o quien sea, ¿verdad? Quien esté ahí, ¿no? ¿Sabes qué? No. ¿Verdad? Pero el otro si se pone perro, no, espérate, no me puede estar contestando de esta manera. Pues, haz una prevención, dile que no puede estar contestando así y si sigue contestando así, lo van a declarar confeso. Entonces, si la persona no quiere contestar o contesta en sentido negativo o con evasivas, entonces Pero lo eso van es una evasiva, pues no es una evasiva. Sí, pues ¿sabes? Pero O lo sea, único cierto es que van extra. sí o no. Y por la manera que todo te está contestando que no, ¿verdad? Y entonces te das cuenta, está tratando de evadir las respuestas. Yo lo que digo al cliente, por ejemplo, te hace una pregunta bien perra, obviamente, te hace una pregunta bien perra que ni yo me la sé, entonces haz de cuenta que lo que hago es agrego algo que no está ya, que no va conforme a lo que me preguntaron. Que si en el contrato anterior, si en el contrato que se refiere a la posición anterior, el precio era tal, no es cierto. Una cosa que no tiene nada que ver con el contrato, no es cierto. Ayer fue un día bellísimo. O sea, para que vean que estoy confundido. Entonces, el día que estén valorando esto, el juez va a decir, este juez no lo entendió. Este juez no entendió la pregunta. Contestó que no, o sí, lo que sea. Este juez no lo entendió por la aclaración que está dando. Este juez no entendió la pregunta. Entonces, ni modo que diga, sí, aquí dijiste que sí. Pero por el contexto me doy cuenta, no entendió la pregunta.
Entonces ya ni siquiera, ¿para qué dice? La calle dice, ve y miente, ve y di. Mejor dile que contesté una tarugada. Para que se hagan menso. Y entonces no es necesario que mienta. O sea, tú tienes que tener la habilidad de que no, este no va a mentir. Pero vaya ahí, este picudillo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sepa contestar sin meter las manos al fuego. Entonces se la puede ir llevando ahí con puras y le va dando varios tips. Y ya, la libró feliz, sale de la confesionaria. ¿Qué hubo la otra? Todo fácil esta, todo fácil, sí. ¿Verdad? Y no se comprometió, no tiene la carta comprometida, no tiene nada. ¿Verdad? Se la libró. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a ver qué vemos. Profe, no puede volver a... Ahorita ya estás revisando para sacar. No sé. Y al fin lo encontré.